Hola mis hermanos, muy buenas tardes. Un fuerte abrazo a todos ustedes que se están uniendo para ser parte de este programa, porque pues nosotros ya lo sentimos parte de Va de Retro Satana. A todos ustedes que nos han ido acompañando en el transcurso de todos estos temas que hemos dado en este programa y en esta página de RAC, Rincón de Apologética Católica, y todas las páginas hermanas que se han unido a transmitir esta doctrina sobre demonología y varios temas. También hemos abarcado algunos temas que no están propiamente en la demonología, pero pues que van de la línea. Muchas gracias, un gusto que ustedes estén acompañándonos. Les vuelvo a repetir, les vuelvo a pedir que si ustedes tienen alguna duda, hermanos, nos lo hagan saber ahí en los comentarios. Estaremos revisando sus comentarios y si Dios nos lo permite, pues estar en los programas dando respuestas a esas dudas, hermanos. Muchas gracias, bienvenidos. Mi nombre es Antonio Valencia, sirvo a la Iglesia Católica en la Parroquia de los Santos Reyes, pertenezco al grupo de Renovación Carismática y pues ahí doy mi servicio. Ahorita pues estamos un poco parados por la pandemia, pero pues así, ahí soy lector y pues de lo que me ponen ahorita que estamos en este paro, pues por la pandemia, pero pronto, Dios quiera, y ya se empiece todo nuevamente a la normalidad. Pues hermanos, bienvenidos a un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Gracias a todos los que nos acompañan. Vamos a presentar a los especialistas, a nuestros hermanos que van a estar exponiendo este tema, pues para que vayamos creciendo en fe, en conocimiento, pues este programa es de Cristo, está consagrado a nuestro Señor y el fin de él es que nosotros podamos tener ese encuentro con el Señor, ardamos de amor por su iglesia, por toda su doctrina y pues este programa es como un aventoncito para ustedes y vayan profundizando en ese mar de sabiduría que tiene la Iglesia Católica. Pues sin más, vamos a presentar a nuestros hermanos. Vamos a pedirle a nuestra hermana Xiomara que se presente. Adelante, hermano. Gracias, hermano Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermano Luis? Es un gusto, una bendición estar nuevamente con todos ustedes, aprendiendo juntos, porque realmente es aprendiendo en comunidad, como Dios y Jesús nos manda. Así que contenta de estar por acá. Desde la ciudad de Guatemala les envío mi saludo. ¿Verdad? Soy pues una esposa y madre que trata de luchar por la evangelización. Como dice el hermano Antonio, ahorita un poco parada, pero con muchísimas ganas de poder transmitir siempre la palabra de Dios a través de estos medios que han sido de bendición y que al final nos han conectado con esta gran familia de RAC y de Va de Retro Satana, de quienes ustedes forman parte. Mi labor aquí en Guatemala es apoyar a una banda católica en todo lo que es doctrinal, llamada Mar Abierto, y estar apoyando a mi sacerdote párroco, el padre Antonio Zuleta. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a este programa que es de ustedes. Muchas gracias, hermana Xiomara. Gracias por este espacio que se da, este tiempito, pues para compartir con nosotros nuestra fe. Adelante, hermano Luis, preséntese. Un gusto saludarlos nuevamente, mis queridos hermanos Antonio, Xiomara y todo público que nos escucha todos los domingos aquí en el programa Va de Retro Satana en la plataforma de Rincón de Apologética Católica. Es un gusto poderlos saludar nuevamente. Sí, para mí, el estar aquí con ustedes es un servicio y es una forma de cómo poder llevar el magisterio, la tradición y la sana doctrina aquí de mi iglesia católica para ustedes. Trabajo como catequista en el centro de formación CEPAF parroquial
aquí en Guatemala, en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros de Guatemala y la Asunción. Y adicional, también soy catequista en las casitas de misión, valga la redundancia, de las misiones populares derivadas de Aparecida. Y ahí damos nuestro servicio, dando charlas de teología, de antropología, historia de la salvación, historia de la iglesia, entre otros temas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y desde ya, desde el país de la eterna primavera, se les manda un fuerte abrazo. muchas gracias, hermano Luis, y también le agradecemos este tiempo que se da pues para compartir la fe con nosotros y con todos los que nos escuchan atrás de cámaras. Pues hermanos, antes de iniciar ya con el tema, vamos a pedirle a nuestra hermana Xiomara que pues nos introduzca en la presencia de Dios con la oración inicial. Adelante, hermana Xiomara. Gracias, gracias hermano Antonio. Estaba aquí buscando una oración especial para pedirle la protección a San Miguel, Arcángel, dado el tema que vamos a tener en este momento, ¿verdad? En esta oportunidad. Y la vamos a hacer así. Es la oración larga para pedir protección a San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de estar reunidos, de estar juntos, Señor, aprendiendo de ti, aprendiendo para poder servirte mejor, aprendiendo para poder llevar y llegar todos juntos a esa eternidad tan grande que tú nos prometiste. Te damos gracias, Jesús, bendito y santo, por habernos rescatado del pecado y por darnos la oportunidad también de abrir, de entrar en esa puerta del cielo que tú nos abriste a través de tu pasión, muerte y resurrección. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que todo lo que hagamos, hacemos, hasta nuestra respiración te dé gloria, Señor, y que en esta oportunidad que tenemos este tema, Padre Santo, podamos utilizarlo para lo mismo, para ese mismo fin, que es amar, que es luchar, que es batallar, ser parte de tu ejército, para no solo llegar nosotros a la vida eterna, sino para llevar a quienes podamos, Señor, que es lo que tú nos pides. En esta oportunidad te pedimos que nos envíes a los ángeles guerreros, comandados por San Miguel Arcángel, y por eso hacemos esta oración a ese arcángel bendito, a quien tú le has confiado toda esta protección de la patria celestial y terrena. San Miguel, entre los príncipes del cielo, tú eres uno de los más poderosos, y es esta la razón principal por la que hoy acudimos a ti, para que intercedas por nosotros ante Dios Todopoderoso. Para ello te ofrecemos en este y todos los días nuestra más grande devoción y nuestra alma, para que la cubras con tu llama azul. Queridísimo Arcángel San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar los problemas que están relacionados con el amor, te pido que en esta ocasión escuche nuestras oraciones, nos ayudes a sanar todos los problemas de nuestros corazones y nos brindes tu apoyo para invocar protección. Amadísimo Santo, tú que siempre has luchado en favor de Dios, te pedimos de corazón que alcances a defendernos de ese mal que a diario se nos presenta. Te rogamos no permitas nunca que nos haga daño, asimismo libéranos de pensamientos que nos conduzcan al pecado y además libera a todas las personas que se acercan a nosotros con malas intenciones. Arcángel San Miguel, Príncipe Celestial, te pedimos que nos concedas tu gracia y el poder que tienes para sanar el corazón de las personas. San Miguel bendito, te pedimos tu protección especial en este programa para que vengas con tu espada a librarnos de todo mal, de todo espíritu maligno, de toda acechanza del maligno. Gracias, San Miguel Arcángel, Virgen María, protégenos con tu manto celestial y de amor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pues muchas gracias, hermana Xiomara, por esta hermosa oración. Pues vamos a iniciar ya con el tema, hermanos. Como ustedes saben, los que nos han seguido en el transcurso de los programas, hemos estado hablando de las almas del purgatorio, todo lo que necesitan, todo lo que esperan de nosotros como hermanos aquí en la iglesia militante. El programa anterior estuvimos hablando de cómo diferenciar de las almas del purgatorio entre otros espíritus. Y hoy, hermanos, siguiendo esta línea, el tema será sobre almas demonizadas y sobre almas errantes. Vamos a estar hablando de este tema, que el Señor pues nos ayude a ser claros y que podamos pues dar a entender todo esto que ha sucedido, que los exorcistas en esos exorcismos pues se han dado cuenta de otras realidades, de otros espíritus que son muy diferentes a los demonios, y pues vamos a estar hablando de esto. Vamos a dejar a nuestro hermano Luis pues para que nos vaya introduciendo en este tema. Adelante, hermano Luis. Pues bueno, gracias Antonio. Es de verdad un placer estar contigo y con mi hermana Xiomara, mi compañera de 1000 batallas. Y vamos a hacer una introducción. Si se recuerdan, desde el principio del programa Va de Retro Satana, hablábamos que para muchas personas, llámese dentro de la jerarquía, como también dentro de los laicos, los seglares que componemos la Iglesia Católica, estos temas han sido en algún momento temas que provocan miedo, temas que provocan descalificación muchas veces. Hay corrientes de alguna manera muy progresistas, muy modernistas, que ya desechan la realidad de Satanás, que es un dogma de fe. Es más, Jesús mismo lo habla y lo habla claro y lo diferencia entre personas con problemas emocionales y psíquicos, como también personas con una infestación demoníaca. Hablábamos también que en la historia de la iglesia, pues se ha tenido un testimonio muy rico desde los santos de María Santísima, de Jesús, que batallaron directamente con el enemigo y que ahora lo estamos batallando en las diferentes comunidades, siempre con el acompañamiento del obispo como de los párrocos autorizados en la lucha contra el demonio y sus huestes. Y hay muchísima documentación de parte de beatos, de santos, que nos han hablado de estos temas, primero de los novísimos, que es otra de las ramas de la teología, ya que es parte de la escatología católica, que habla de la muerte, que habla del purgatorio, del juicio final, habla del juicio particular, purgatorio, infierno, cielo, pero también habla del mundo futuro, de la parucía, de la venida de Cristo, y de alguna manera se ha complementado mucho esta rama de la escatología con la demonología. Y lo hablaba San Agustín en su libro La ciudad de Dios, donde precisamente hablaba y exponía sobre cómo al final de los tiempos, en los últimos signos, antes de la parucía, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se iba a dividir el cuerpo místico y en algún momento se iba a dividir la iglesia del poder del mundo, ¿sí? Una iglesia que iba de acuerdo al mundo, con el poder del mundo, con las ideologías del mundo, y aparte la iglesia apostólica, la iglesia de siempre, la iglesia de la tradición, la iglesia del magisterio, la iglesia de la liturgia. Es una realidad. Esto fue en el año 352
de nuestra era. Estamos hablando de ¿qué? Casi 1800 años de diferencia, pero ya se hablaban estos temas. Es más, de un compendio San Agustín al respecto, luego lo habla San Ambrosio, luego San Vicente Ferrer, San Henry Newman, Fulton Sheen, entre otros santos y beatos que tocan estos temas. Está la suma demoníaca de Santo Tomás de Aquino dentro de la Suma Teológica y nos habla precisamente de estas circunstancias, de los demonios, la existencia de Satanás, y ya cuando empieza el ritual del exorcismo, ya como un sacramental, allá por 1614, la iglesia comienza a tener no una revelación de demonios, sino que comenzó a tener cómo los demonios validaban, ¿sí?, principios teológicos de doctores de la iglesia, como de santos y de beatos en sus revelaciones privadas y que también quedaron para la iglesia. Pongo un ejemplo. Fíjense pues, mis hermanos Antonio y Xiomara, en el año, la iglesia no es nueva y la iglesia no empezó con el tema de exorcismos con la película, ahí en los 70s, sí, cuando empezó con la euforia del tema de los exorcismos, sino que empieza en 1614. Y vean esto, durante un exorcismo en Italia, en 1823, dos sacerdotes dominicos hicieron reconocer, o sea, obligaron a Satanás mismo, en este caso fue a Satanás, que hablara del dogma que sería promulgado 30 años después, que fue el dogma de la Inmaculada Concepción. En 1823, en el testimonio de un exorcismo en Italia, el Satanás mismo habla sobre la Inmaculada Concepción de María Santísima. Y hablaba Satanás que era una de las formas como María Santísima lo derrotaba por su Inmaculada Concepción, es decir, nace sin pecado original, y la pureza de María derrotaba a Satanás. Y fue 30 años después, en 1854, que Pío IX promulga el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Anteriormente, años atrás, había tenido una revelación Santa Bernadette, y ya conocemos la historia, validó para el Papa el dogma de la Inmaculada Concepción. Y comento todo esto, ¿por qué? Porque de alguna manera hay experiencias que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia en donde Satanás mismo ha revelado dogmas, compendios teológicos. La iglesia, lo aclaro, sí, para que evitar escándalos y evitar que digan que en Rincón de Apologética y que va de Retro Satán están diciendo herejías. No es así. La iglesia católica no acepta las revelaciones de demonios, pero sí evalúa los testimonios de exorcismos en donde el mismo Satanás es obligado y Satanás mismo valida concepciones teológicas de la más profundo dogma y el más profundo contenido doctrinal, en las cuales se ha validado, por ejemplo, el libro del Tratado de la Verdadera Devoción Mariana de San Luis María Griñón de Montfort. Se ha validado por exorcismos la infinita, la misericordia, la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que lo habla en nuestra Guatemala a la beata Concepción Rosal, ¿sí? Y 100 años después a Santa Faustina de Kowalska, que era el Sacratísimo Corazón de Jesús. Aquí en Guatemala, Sor Encarnación Rosal también habla del Sacratísimo Corazón de Jesús.
pero estaba muy alejado de Guatemala y por el ataque del liberalismo político se tuvo que ir de Guatemala a Panamá, luego va a Colombia y termina en Ecuador. Entonces, comento todo esto, ¿por qué? Porque la iglesia ha sido rica en doctrina, ¿sí? En magisterio, en compendios de santos, doctores de la iglesia, de beatos, y Satanás ha validado estos compendios, ha validado cada uno, dogmas como la Inmaculada Concepción, y ha validado el tratado de la verdadera devoción mariana de San Luis María de Griñón de Montfort, ha validado la Divina Misericordia de Sor Encarnación Rosal como de Santa Faustina Kowalska, y en los 70s valida el plan máster de la masonería para la destrucción de la iglesia de forma externa como de forma interna, valida el Tratado de la Verdadera Devoción Mariana, valida la forma del rosario desde su concepción teológica de Santo Domingo de Guzmán, y los demonios, María Santísima lo ha obligado a hablar sobre cómo aconsejar a los católicos a llevar la doctrina católica y cómo consagrarse a María Santísima para la batalla en el final de los tiempos. Hago toda esta introducción, ¿por qué? Porque hay documentos muy precisos, y es más, vamos a hablar sobre uno en particular que se llama Advertencias del Más Allá, que fue editado en 1977, y la Masonería Internacional compra todas las ediciones en las diferentes partes del mundo para que el católico no leyera estos documentos, no leyera este libro. Luego, María Santísima, en una revelación privada con el padre Stefano Gobi, habla también de estas revelaciones demoníacas, pero también habla precisamente sobre las almas demonizadas. Las almas demonizadas se ha hablado desde el principio, pero ha sido un tema que de alguna manera es muy profundo, ha sido tocada por los doctores y los padres de la iglesia, pero ha sido muy atacada dentro y fuera de la iglesia. El padre Stefano Gobi lo habla y fue autorizado precisamente por el cardenal Wojtyla y luego por nuestro Papa San Juan Pablo II para dar el mensaje del padre Gobi. Entonces, no estoy hablando yo ninguna herejía, no estoy hablando yo algo sobre una revelación privada que está en cuestionamiento, sino que estoy hablando yo de doctrina que se da en demonología, en escatología, validada por papas, validada por santos, validada por la iglesia en su magisterio y en su tradición, ¿sí? Y por eso lo hablo claro, para que después no se diga que en Va de Retro Satán o en Rincón de Apologética Católica se están hablando herejías. Al contrario, todo está bastante fundamentado. Gracias, hermano Luis. Me hizo ruido este punto de cómo el demonio de alguna manera sirve a los planes de Dios. Cómo de alguna manera tentó a las personas a llevar a ese juicio injusto a nuestro Señor Jesucristo, al Sanedrín, y de ahí nos llega la redención. Y yo también he mirado cómo en exorcismos el demonio habla sobre el poder que tiene nuestra Santísima Madre, la Virgen María, sobre él, el rosario, de todo lo que nos contó. Y yo una vez bromeando les dije ahí a mis hermanos en la iglesia, bueno, pues miren, el demonio sin querer sirve a Dios, porque no es que lo quiera, sino que el Señor puede obligarlo a validar, como usted dice, todo lo que nos ha enseñado la Iglesia Católica sobre estas doctrinas, sobre los dogmas, y pues sí,
en verdad, pues esto hasta lo podemos ver en la Biblia, cómo el Señor de aquí, de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que el demonio pensando contento, pensando que estaba triunfando, ahí estaba siendo derrotado. Y pues vamos a dejar a nuestra hermana Xiomara, pues que nos dé un punto de vista. Adelante, hermana Xiomara. Muchísimas gracias. Perdón que hoy los perritos de la colonia del condominio se pusieron así como en orquesta, pero bueno, no voy a estar sola hoy. Claro, el escuchar a Luis René y escucharte a ti, hermano Antonio, toda la razón, y eso me hizo recordar cómo el rey Ciro, me parece, que eres experto, también el Señor lo utiliza para liberar a Israel, ¿verdad? Y regresar a Israel. Entonces, es increíble cómo en medio de todas las circunstancias, el Señor está ahí para también hacerse servir del diablo, ¿verdad? Em, Así que es algo que nos llena de esperanza también. Em, Como lo hemos hablado en los programas anteriores, recordémonos que el mundo espiritual es un mundo que nosotros no conocemos. La iglesia en su magisterio, en su doctrina, pues nos ha enseñado y han revelado temas de interés e importantes para que dentro de este mundo espiritual nosotros también podamos encontrar soluciones y podamos entender, y si no entender, por lo menos encontrar los medios para poder sanar o liberarnos. Sin embargo, el mundo espiritual sigue adelante, no es algo que lo tengamos definido. Incluso hemos hablado aquí la semana pasada acerca de cómo en medio, la revelación, la Sagrada Escritura también sigue adelante, no es algo, es una palabra viva, ¿verdad? No es que vayamos a cambiar la revelación, no, es solamente que va avanzando y vamos entendiendo aún más la palabra de Dios. Igual es este mundo espiritual en donde nosotros vamos avanzando a través de quienes, de nuestros amadísimos sacerdotes, de nuestros obispos, de nuestros realmente especialistas en esta área, para podernos apoyar y ayudar a nosotros los fieles, que al final pues somos los que indignamente el Señor nos utiliza para poder llevar un poco de luz a estas almas que sufren este tipo de vejaciones. Gracias, hermana Xiomara. Pues vamos ya a pedirle a nuestro hermano Luis que nos vaya tocando estos puntos, estas experiencias sobre, pues vamos a empezar, yo creo, sobre las almas demonizadas. Vamos a tocar este punto. Adelante, hermano Luis. Pues bueno, de los documentos recientes de las almas demonizadas, se habla como alma demonizada a aquella persona que tuvo frutos muy malignos y diabólicos y que al final de los tiempos iban a ser sacados del infierno para la destrucción, para socavar la salvación del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, un alma demonizada es una persona, es un alma que de alguna manera influye en la perdición de personas. Y, por ejemplo, vemos el ejemplo en Apocalipsis 2:21, cuando San Juan habla precisamente a la iglesia de Tiatira y hablaba y decía, estoy en contra, tengo a favor de ti estas características, pero tengo en contra tuya que permitiste que el espíritu de Jezabel, aquella sacerdotisa, viniera y corrompiera a tu pueblo, corrompiera a tus personas. Perdona que te interrumpa, si gustas lo leo, Luis. Por favor, hagámoslo. Bueno, Apocalipsis 2:20. Pero debo decir en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y que engaña a mis siervos, induciéndolos a que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos.
Y en el comentario de la Biblia de Jerusalén tenemos Jezabel, pseudoprofetisa de la secta de los Nicolaitas con nombre simbólico. ¿Ok? Y si nos recordamos, la sacerdotisa Jezabel fue la que combatió con el profeta Elías y fue la que mandó a matar a los 450 profetas de Yahvé y fue la que hizo que Elías huyera por su vida. Y en algún momento Elías sentía esa carga espiritual, tanto enviada por todos estos hechiceros como precisamente por la reina Jezabel. Y oigan lo que dice. Xiomara, ¿puedes repetir el versículo 20 al principio? Disculpa. Dice, pero debo decir en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y que engaña a mis siervos, induciéndolos a que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Ok, si nos damos cuenta, era engaña a mis siervos. Está hablando no de mis bautizados, estoy hablando de mi jerarquía, estoy hablando de mis líderes, ¿sí? Y ese espíritu jezabélico lo obligaba a corromper. Sabemos que en el Apocalipsis el comer carne inmolada y el fornicar se refiere a un sincretismo religioso. Y el sincretismo religioso era lo que se profesaba en Éfeso y especialmente en Corinto. Y por lo cual en la segunda carta de Corintios, San Pablo habla de estos falsos profetas, de estos que comieron la carne inmolada, de este espíritu diabólico que incidía en ellos, hacían un sincretismo religioso a Artemisa y tenían, y lo voy a hablar claro, tenían relaciones sexuales el sacerdote, entre comillas, católico, con la sacerdotisa de Artemisa, y lo vimos en Hechos 18. Entonces, este espíritu jezabélico, este demonio, ha estado en la iglesia como un sincretismo. Ha influido este tipo de demonio, ¿sí? En todas las herejías de la iglesia. Y al día de hoy sigue influyendo este demonio en la antiiglesia y en las corrientes dentro de la iglesia católica que van en contra del magisterio, son cismáticos, son sedevacantistas y son apostáticos, ¿sí? Entonces hay que entenderlo. Hay una influencia maligna y usualmente viene desde el principio. Y lo pongo de ejemplo, ¿por qué? Porque la palabra lo habla. No dice el espíritu de Astarte o el demonio Astarte, que era precisamente Jezabel, era sacerdotisa de Azare y Astarte, pero no habla de Astarte, sino que habla de Jezabel. Y Jezabel era una persona y era su espíritu. Y al hablar del espíritu de Jezabel, estamos hablando de un demonio, era un alma demonizada. Y si lo hablamos desde un punto de vista escatológico, sabemos que San Agustín hablaba que había una trinidad del mal. Y esta trinidad del mal era Satanás, estaba el anticristo y el falso profeta. A Satanás lo conocemos, sabemos que ha evolucionado, ha estado aquí desde la historia del principio de la humanidad y estará hasta el final, pero el falso profeta no ha venido, ¿sí? Ni tampoco el anticristo, está muy próximo, pero todavía no ha aparecido. Y esta falsa iglesia del falso profeta que prefigura va a tener esas características de sincretismo religioso, de herejías, de corromper la liturgia, de corromper la tradición y de corromper el magisterio. Lo dejo claro porque después el padre Stefano Gobi, allá en el 85, y también 10 exorcistas que se juntaron para hacer exorcismos, entre los que estuvieron el de Annalise Michel,
que se basa la película Emily Rose, ¿sí? Hablan precisamente, tienen experiencias con 3 posesiones en Alemania, en la región de Klingen, de Würzburg, en la región de Klingenberg, Austria, y en Suiza, ¿sí? Y habían sacerdotes alemanes, exorcistas, sacerdotes franceses, sacerdotes austriacos y sacerdotes suizos. Y no solamente era de atacar al demonio que perjudicaba a estas personas, sino que también observar que la revelación que se hizo fue una revelación demonológica y escatológica, hablando precisamente de ese final de los tiempos. Y voy a empezar con lo que decían las voces, las advertencias de Más Allá. El libro Más Allá es un libro de demonología católica. Fue avalado por el entonces obispo de Baviera y de Würzburg. Y el arzobispo de Baviera, no sé si lo conocen ustedes, mis hermanos, era el cardenal Joseph Ratzinger, teólogo alemán, y podríamos decir que el mejor teólogo que ha tenido la iglesia en los últimos 4 o 3 siglos, ¿sí? Es una eminencia como teólogo, el cardenal Ratzinger, que después sería el papa de la fe, y como se le conoció, se le conocía, y lo digo con mucho respeto, era el Rottweiler de Dios. ¿Por qué? Porque defendía con la tenacidad de un Rottweiler la sana doctrina y la liturgia de nuestra iglesia católica. Y el cardenal Ratzinger avala no solamente los exorcismos, estos 3 exorcismos en los diferentes países, sino que también que se forme un equipo de sacerdotes exorcistas liderados por el padre Arnold Renz. Y podemos mencionar a los exorcistas Alberto Darks, Arnold Egli, Ernest Fischer, Prius Gervasi, Kurt Holdeger, Gregor Mayer, Robert Gorburn y Luis Bayard. Era el equipo de exorcistas que estuvieron asistiendo a estos 3 procesos, entre ellos Anneliese Michel, allá en la región de Würzburg. Y dentro de las experiencias del exorcismo de Anneliese Michel y el de Klingenberg, Austria, que ahí no mencionaron el nombre porque la persona no murió en estado de grado de mártir, sino que la persona vivió, la persona liberó. Entonces quisieron mantener el anonimato en Klingenberg, Austria, y en Würzburg, Alemania, y solo se habló de Anneliese Michel porque al final fue un caso mediático, fue un caso que se llevó a los tribunales y de alguna manera se hizo una bomba mediática, ¿sí? Entonces por eso es que se menciona el nombre de Anneliese Michel. Y dentro de los exorcismos ocurrió algo especial, que hablaron almas demonizadas, y fueron el alma de Hitler, el alma de Nerón. Pero en las advertencias del más allá, María Santísima y San Miguel Arcángel obligan al alma de Judas Iscariote a hablar sobre de algunos puntos de escatología del final de los tiempos, pero es impresionante porque habla también del plan máster de la masonería. ¿Cuál iba a ser la estrategia de la masonería para corromper a la jerarquía y para corromper al mundo? ¿Cuál iba a ser las estrategias del mundo y dentro de la Iglesia Católica? Es impresionante. Yo lo invito a que lo lean, Advertencias del Más Allá, del padre exorcista Arnold Reigns. Y es Judas Iscariote el que es obligado a hablar sobre la divina misericordia
de que Santa Faustina Kowalska había dicho, y nuestra beata guatemalteca Encarnación Rosal había hablado sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y es el demonio Belcebú el que valida el compendio mariano de San Luis María Griñón de Montfort, el tratado de la verdadera devoción mariana, que luego San Juan Pablo II toma como referencia el Totus Tus de San Luis María Griñón de Montfort. Soy todo tuyo, le decía a María. Y es impresionante cómo los demonios, y en este caso Belcebú, habla precisamente de lo que es María para la iglesia, para la humanidad y dentro del plan de salvación para todos nosotros. Luego, el padre Stefano Gobi habla precisamente sobre los ataques que iba a tener el pueblo de Dios, los elegidos de Dios, aquellos que iban a combatir al falso profeta y al anticristo, y precisamente habla que iba todo el poder del demonio. Y decía el padre Stefano Gobi, el cuerpo místico de Satanás en la tierra se refería a la masonería, se refería al satanismo y se refería a todo el grupo ateo marxista de las universidades que iban a estar desde el liberalismo allá por 1850 y pico con Marx hasta nuestras fechas, ¿sí? Y habla precisamente el padre Stefano Gobi como todos estos más las almas demonizadas iban a atacar al pueblo de Dios, iban a atacar, iban a influir en el poder de los gobiernos locales y se iban a dar ciertos signos en los cuales el pueblo de Dios, los elegidos de Dios, se iban a dar cuenta que ya era la batalla final, que habla precisamente el catecismo de la iglesia en el numeral 675, 676 y 677, que habla de la pasión de la iglesia antes de la parusía y que la iglesia iba a pasar por este tipo de impostura religiosa en la cual se iba a engañar hasta a los elegidos. Lo habla la escritura allá por Mateo 24 y 25, lo habla el Tratado de la Verdadera Devoción Mariana, lo hablan los escatólogos más grandes como San Vicente Ferrer, lo habla San Agustín en las dos ciudades de Dios, lo habla San Henry Newman, lo habla León XIII, lo habla Pío IX, lo habla Pío X, Pío XI, Pío XII, lo habla San Juan Pablo II, lo habla Benedicto XVI, y es lo que la iglesia espera, es lo que la dirección que la iglesia militante va. Entonces, no sé si quieren preguntar algo, ¿sí? Y con eso, después pasamos a cuáles son los signos que habla el padre Gobi, que habla el libro Advertencias del Más Allá y que habla el Tratado de la Verdadera Devoción Mariana en su numeral 52, inciso B. Gracias, hermano Luis. Pues para aclarar todo este punto que está hablando nuestro hermano Luis, podemos ver que nuestro Señor puede permitir ciertas manifestaciones, pues para que podamos entender, comprender de esta realidad espiritual sobre personas que en verdad se han condenado, hermanos, que es la tragedia más grande que puede ocurrirle al ser humano. El Señor puede permitir estas manifestaciones pues para que hagamos conciencia. No sé si ustedes, mis hermanos, hayan leído una carta que a mí me sirvió muchísimo. Se llama Carta de un alma condenada. Está hermosa, búsquenla. Porque la he escuchado en audio.
unas 20 veces y me ha servido muchísimo. Es sobre una monja que conoció a una persona, creo que la monja se llamaba Ana. Ella muere, la otra persona no recuerdo su nombre, y Dios le permite tener una experiencia a esta monjita con ella. Ella estaba orando y se le aparece y le dice en un sueño que no ore por ella porque se ha condenado. Y le cuenta todo el proceso de cómo fue que se fue enfriando su corazón y que terminó en el infierno. Está hermosa. Y cómo Dios sí puede permitir a estas almas que den testimonio, pues para que nosotros no caigamos en esos mismos errores. Vamos a dejarle el paso a nuestra hermana Xiomara por si quiere tocar un punto. Pero sí se lo recomiendo, hermanos. Busquen por ahí en YouTube Carta de un alma condenada al infierno. Está preciosa esa experiencia porque pues nos hace tomar conciencia de esta realidad. Adelante, hermana Xiomara. Gracias, hermano Antonio. Pues realmente este es un tema, como tú dices, trágico, porque son este tipo de personas que realmente pues dejaron llevar su alma a arrastrarse tanto al mal, ¿verdad? Que su vida realmente significó tragedia y tragedia, dolor, muerte, injusticia, pues absolutamente todo lo grave, ¿verdad? Una perversidad exagerada al grado de que han sido reconocidos y recordados por esa maldad tan grande. Y que ahora lo vemos y lo palpamos con estos testimonios de exorcistas en donde se han topado con esta sorpresa de que cuando están exorcizando, y conjuran al espíritu para que revele quién es, nos topamos con esta situación, ¿no? Que es Nerón, que es Hitler, que es Judas, ¿verdad? Quienes están hablando a través, pues, de esta posesión tan grave que, pues, de alguna manera ayuda a que tengamos ese conocimiento un poco amplio o más amplio de lo que actualmente hemos tenido, no solamente de que ellos pues se han convertido en esas almas demonizadas, quiere decir que son almas que apoyan la labor del demonio, ¿verdad? O sea, no solamente pudieron o por voluntad propia decidieron estar cuando vivían en esta tierra actuando para el mal, sino que ahora la perversión ha sido tan grande, ¿verdad? Que sufren en el infierno y se han convertido en almas demonizadas. No es que ellos hayan tenido una promoción dentro del infierno, que ahora pues sean almas demonizadas. Nosotros sabemos que los espíritus malignos sufren dentro del infierno, son maltratados, son vejados, ¿verdad? Por Satanás también. Ellos no es que hayan tenido una mayor jerarquía, no es eso, no es eso, son utilizados para seguir haciendo daño y es un sufrimiento el que ellos tienen a causa de esta situación. Eso es un alma demonizada. Y pues nos topamos con este tipo de personas. A mí me llama la atención porque con Luis René hemos tenido muchas experiencias con este espíritu de Jezabel. Es un alma que ya dentro de la Sagrada Escritura se le llama espíritu. Y no es que sea acá dentro de la Escritura, no es que sea un alma demonizada, pero cabe mencionar, y quiero hacer este paréntesis, hermano Antonio y hermano Luis, porque es algo muy importante para las comunidades. Y sería muy bueno, Luis y René, perdona que me adelante, que el próximo programa pudiéramos hablar de este espíritu de Jezabel, porque ayudaría muchísimo a todas las comunidades a entender este espíritu, cómo daña a las comunidades. Este espíritu de Jezabel, nosotros lo hemos visto recurrentemente con Luis René, ¿verdad? Entonces, no solamente es un alma que afecta dentro de una posesión, sino que anda errante, ¿verdad? Molestando y su objetivo principal es la destrucción de la iglesia. ¿A través de quiénes? De nosotros, de los fieles, de los sacerdotes, de los obispos. Y cuando entendamos qué es lo que hace este espíritu de Jezabel, vamos a comprender por qué a lo largo de la historia, especialmente en la actualidad,
es un espíritu que está activo, que no solamente funge como un alma demonizada en el momento de una posesión, sino que está activo, ¿verdad? Y parece que vuela y brinca de lugar en lugar. Y nosotros como servidores, porque es a quien ataca este espíritu. Si se dan cuenta, con Elías, como decía Luis René, y con la referencia que Luis René hacía del Apocalipsis, ataca a los servidores de Dios. A los servidores. Y no solamente estoy hablando de varones, también a mujeres. Porque su objetivo es ese. Y a ella no le interesan las ovejas. A ese espíritu no le interesa. Le interesan los servidores. Entonces es muy importante. Cierro paréntesis. Regresando al tema, eso es lo que hace y lo que significa un alma demonizada, ¿verdad? Que posee, ¿verdad? Y genera maldad, pero esa maldad perversa, ¿verdad? Cada una con sus características, ¿verdad? Obviamente Nerón y Hitler tienen esa característica cruel, ¿verdad? Del genocidio, de la matanza, de la crueldad al 100%. Yo creo que el 100 es muy poco decirlo, ¿verdad? Bueno, Judas, la característica de la traición, ¿verdad? Del remordimiento en lugar del arrepentimiento, de echar la culpa a alguien, pero no a mí, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender de dónde viene cada las características de cada una de estas personas en el momento de su vida y que no son desiguales al alma demonizada actual. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Xiomara. Pues vamos a dejar a nuestro hermano Luis que siga tocando estos puntos interesantes del libro que pues, nos está dando a conocer. Adelante, hermano. Pues bueno, solo no quiero empezar sin dejar decir esto que mencionaba Xiomara. Vemos el odio, vemos el asesinato, vemos la característica de Hitler y de Nerón en el genocidio, y es lo que estos demonios están pregonando, es lo que van a aquellas personas que practican la eugenesia, aquellas personas que practican la guerra y que practican esto. Ahora bien, el alma de Judas, como lo dijo Xiomara, y ponete estrellita, Michón, es la traición, pero es la traición a la iglesia, la traición al magisterio, la traición a la tradición, a la iglesia milenaria, a las normas tradicionales de la iglesia, y es una traición a la liturgia de nuestra iglesia católica. Corrompen la palabra, corrompen la escritura, y el padre, uno de los ilustres teólogos de escatología católica en el mundo, es el padre Alfredo Sanz, argentino, y él hablaba en un compendio de escatología en Puebla en el 2009 sobre las dos mujeres del Apocalipsis, y hablaba desde la concepción teológica de la mujer del desierto y la mujer de las estrellas de Apocalipsis 13, ¿sí? Y que va a ser atacada por el demonio y que se va al desierto. Esa es la iglesia tradicional, la iglesia milenaria, la iglesia apostólica, la iglesia del magisterio y la tradición, la iglesia de los 2 siglos. Pero también está la mujer vestida de escarlata y que está en el poder, y eso lo vemos en Apocalipsis 16, y es la ramera. ¿Por qué? Porque fornica, se vende al poder del mundo, se vende a los presidentes, se vende a los estados, se vende a las ideologías del mundo, se vende a la ideología de género, se vende al aborto. Será la iglesia apóstata, y es el espíritu de Judas y de Jezabel que prefiguran. La misión de ellos es prefigurar al falso profeta para que ellos le preparen el camino al anticristo.
Y mis hermanos, si ustedes vieran lo cercano que estamos, es increíble. Pero bueno, en Advertencias del Más Allá y el padre Gobi hablaban de características, de signos para ver cuándo hay que estar alerta. Cuando ya San Luis María Griñón de Montfort decía, nos pondremos la armadura, nos revestiremos de la armadura de María Santísima y será María y serán los profetas que anunciarán y denunciarán. Y hablaban ellos de, una persecución de la iglesia, una persecución, pero iba a ser no una persecución como la de los primeros 4 siglos, 5 siglos de nuestra iglesia, no. Va a ser una persecución solapada, disfrazada. Y lo peor es que en el reporte de la ONU sobre la persecución religiosa en el mundo, dice que la Iglesia Católica está siendo perseguida en el 80% de los países de la tierra. O sea, si vemos que hay una persecución, ya vemos que la iglesia está siendo perseguida en el 80% de los países de la tierra. Aparte, otra de las señales era una catolicidad tibia, es decir, sin involucramiento, sin formación, sin seguimiento litúrgico, sin conocimiento de los dogmas, ¿sí? Por lo cual va a ser más fácil que el enemigo corrompa a los seguidores, ¿sí? Aparte, habrá un ateísmo en todo el mundo, un ateísmo marxista progresista, que es lo que ya vivimos en la mayoría de países del mundo y corrientes que se están llevando por la humanidad en este 2021. Y iban a existir corrientes en donde se iba a enaltecer el sexo profanado, ¿sí? Iba a estar el divorcio al máximo número, iba a ideología de género. Yo te pregunto, Antonio, y te pregunto, Xiomara, allá por 1976-77, luego del Humanum Vitae de San Pablo VI, se hablaba de matrimonio homosexual, se hablaba de parejas homosexuales, se hablaba de ideología de género para los niños, se hablaba de masturbaciones en niños de menores de 12 años. ¿Se hablaba de esto? Les pregunto. No. No. El padre Gobi lo habla en el 85. Hace poco salió que Superman y que los cómics de DC iban a sacar a un Superman homosexual, ¿sí? Yo respeto mucho a las personas que tienen este problema de homosexualidad y creo lo que dice mi catecismo de la iglesia y que se pueden ir al cielo al conservar la castidad, ¿sí? No les falto respeto, pero sí creo que tienen que llevar una atención especializada dentro de la iglesia. Pero esto hace 45 años, mis hermanos, no se hablaba, ni se mencionaba. Era un tema tabú en la sociedad y hoy está al máximo nivel en los medios de comunicación, en los medios de difusión masiva, en las películas, en las caricaturas, en los cómics, en todos lados vemos esto. Mis hermanos, una de las señales que hablaba el padre Stefano Gobi, que hablaban estos demonios, era el aborto. El aborto lo hablan los demonios como el pecado más abominable que le abre las puertas del infierno a Abadón en Apocalipsis 9. Cada aborto, cada niño descuartizado en el vientre de la madre, espiritualmente está abriendo sellos y puertas del infierno para que los demonios más fuertes y las almas demonizadas invadan completamente
esta humanidad, esta sociedad. Ya a mí me lo han dicho varios exorcistas, me han pedido que no hable de ellos, pero puedo mencionar a alguien que no se ofendería si lo digo. Me hablaba de esto el padre Juan Rivas y era parte de lo que él predicaba dentro de temas demonológicos, y lo menciona también el satanista, el ex satanista Zachary King, que colabora con la Asociación de Exorcistas, y él habla precisamente que el aborto es precisamente las puertas que le están abriendo al infierno, estas almas demonizadas y los demonios más fuertes, que lo vemos en Apocalipsis 9 con Abadón. Entonces es una realidad que lo vemos muy fuerte, y hablaban, y esto era inaudito hace 45 años, hace 40 años, hablaban de la legalización de la pedofilia. Y hoy la pedofilia ya está autorizada en Francia, en Suecia y en Dinamarca. Lo están por hacer en Finlandia y lo están queriendo llevar en muchísimos países, entre comillas, de primer mundo. Estas son las señales que hablaba el padre Stefano Gobbi, que exponen estos 10 sacerdotes ante el exorcismo de Anneliese Michel y en el exorcismo de Wurzburg y de Klingenberg, y es lo que desgraciadamente hoy estamos viviendo. Y con esto termino esta parte de las almas demonizadas. Tema complejo, tema difícil. Sí, en todo en toda esta plática pues que desarrolló hermano Luis, se da uno cuenta cómo el demonio actúa muy lentamente. Por eso, de alguna manera, se simboliza con esa víbora, con esa serpiente que va adormeciendo a sus víctimas lentamente, y cuando ya están hipnotizadas, da su golpe final. Hace 45 años, ¿quién iba a pensar que la conciencia humana iba a aceptar el aborto como un derecho? Yo a veces les digo, si mi abuelita naciera en este tiempo y se diera cuenta de lo que ha sucedido, se volvía a morir. Pero ese fue un proceso, hermanos. No fue de que de la noche a la mañana, sino que fue un proceso del demonio, y así actúa en nosotros personalmente. Nos va tentando con cosas chiquitas, chiquitas, chiquitas. Vamos abriendo puertas, puertas, y al final terminamos cometiendo los crímenes más horrendos que podemos imaginar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cerrar esa puerta, hermanos. El mundo le está abriendo la puerta. Lo sabemos, como dice nuestro hermano Luis. No podemos cerrar nuestros ojos a la realidad. No podemos decir, está igual, siempre ha pasado. No, hermano. Esto va avanzando y no tan lento ya. Pues así ataca la serpiente, adormeciendo nuestras conciencias, y cuando menos lo acordamos, aceptamos estas cosas y las vemos normales ya. ¿Por qué? Porque estamos adormecidos. Ojalá a través de estos programas podamos despertar, que despierte nuestra conciencia y podamos discernir de lo bueno y lo malo, y ya no decir, ay, pues sí se aman, ay, que el aborto es interrupción del embarazo y que esto no es tan malo. No, hermanos, hay que despertar, ya es momento, y de denunciar este adormecimiento que estamos teniendo en el mundo entero. Adelante, hermana Xiomara. Gracias. Sí, lo que tú decías es eh, justamente como yo iba a iniciar, que es un proceso. Y nosotros los católicos tenemos una responsabilidad muy grande. Siempre he pensado, cuando he hablado con hermanos separados, y al final se concluye, y yo les digo, es que ser católico es muy difícil. Tenemos que saber de todo.
porque pues obviamente tenemos que saber de doctrina, de liturgia, de teología moral, ¿verdad? Pero no solamente de todos estos temas que nos llevan a la fe, sino que no podemos cerrar nuestros ojos ante la realidad política, la geopolítica, la ciencia, cómo va avanzando la sociología, cómo va cambiando la visión del hombre, la antropología actual, la anterior, la filosofía. O sea, ser católico es una responsabilidad muy grande. Y cuando nosotros aceptamos el servicio dentro de la iglesia, tenemos que aceptar esta realidad en donde nos tenemos que preparar. Si nosotros escuchamos solamente esto que está compartiéndonos Luis René y lo que estamos hablando nosotros tres en este momento, podríamos decir están rematadamente locos, ¿verdad? ¿De dónde se sacaron todo eso? Pero cuando uno empieza a conocer los documentos que cualquiera de nosotros puede accesar a través del Internet y de la página oficial de la ONU o del Banco Mundial, ¿verdad? Empezamos a entender que no es que estemos locos, todo esto está a la luz del día. La realidad de lo que quiere Bill Gates, por ejemplo. Hacia dónde va la fundación de Bill y Melinda Gates. Empezamos a entender y a preguntarnos ciertas cosas y nos damos cuenta que estas almas demonizadas realmente han tocado a muchísima gente de poder y que no ha sido de un día para otro, como decía el hermano Antonio, ¿verdad? Ha sido un proceso de un poco a poco y probablemente empezó con una buena intención en algunas personas. No hablo de las instituciones que desde el inicio fueron creadas para apoderarse del mundo. Hablo de las personas que probablemente han tenido una buena intención, pero al final están siendo utilizadas para toda esta situación del mal, ¿verdad? El aborto, como decía el hermano Antonio, ahora nos han cambiado las palabras, nos han cambiado el significado para que sintamos más bonito, ¿verdad? La eutanasia como muerte digna, ¿verdad? El aborto como interrupción del embarazo, ¿verdad? Amor es amor. Eh, todos estos temas que al final, pues, dañan el alma de la persona. Y tenemos que reconocer y estar atentos a todas estas realidades y darnos cuenta de cómo esto se va apoderando del mundo. Además, nosotros como servidores no sabemos con qué pregunta nos va a salir una oveja. Y aún peor, perdonen que lo diga así, el hijo escéptico que no quiere saber nada de la iglesia y que ese día nos lo llega a presentar la ovejita esperando que nosotros pues le contestemos todas sus dudas y que no sepamos cómo responder, ¿verdad? Tenemos esta responsabilidad que al final es una misión llena de amor que el Señor nos ha encomendado. Entonces recordemos, este tema no se puede comprender a la luz solamente del mundo espiritual. Tenemos que darnos cuenta de todo lo que lleva este mundo a nivel político, social, económico, filosófico, antropológico, para poder darnos cuenta que esto sí está sucediendo, ¿verdad? Y está pasando. Gracias. Pues sí, una invitación a todos mis hermanos, esa alma limpia y pura que nuestro Señor ha creado en cada hombre, hay que cuidarla. A través del bautismo nos revestimos de Cristo, pero ¿qué pasa? Pues esos enemigos, los tres enemigos que tenemos, el mundo, la carne, el demonio, nos va llegando y podemos terminar en almas demonizadas. Podemos terminar pareciéndonos al demonio y hacer las cosas del demonio. Recuerdo allá la palabra de nuestro Señor: ustedes tienen como padre al diablo, porque quieren hacer las obras de su padre. Y así podemos terminar nosotros. Hay que tener cuidado, hermanos, estar lo más cerca de Dios para que nuestras almas no se vayan demonizando poco a poco y terminar haciendo las obras de, ojalá y Dios no quiera, pues de el demonio. Hermano Luis, no sé si quiera pasar ya para ir terminando
sobre estas experiencias también interesantes que han tenido sacerdotes, exorcistas, sobre que de repente pues ven a una persona que piensan que está poseso y de repente se dan cuenta que tiene un espíritu, pero que no es ni el demonio ni un alma demonizada. Y aquí empieza pues también este conocimiento que se ha ido desarrollando sobre las almas errantes. ¿Qué le parece si pasamos a este punto o tiene algo más que tocar? No, ya lo dijeron todo y está muy bien expuesto mi querido Antonio y mi querida Chomi, perfecto. Pues empecemos ya para terminar porque siempre nos agarra el tiempo y es nuestro principal enemigo. Pues miren, yo les voy a contar mi experiencia sobre este tema. Yo me leí, como no tenía instrucción y les contaba que en mi proceso de horrores, como no tenía una instrucción ni de sacerdote, ni de laicos, ni de seglares sobre el tema de liberación y exorcismo, pues me leía todos los libros del padre Gabriel Amor, del padre Antonio Fortea, todo documento que me llegara lo leía. Y me llamó la atención que en el primer libro del padre Amor, hablando de Memorias de un exorcista, precisamente él hablaba que lo que eran los fantasmas, los que hablábamos nosotros de las apariciones y de poltergeists y que todo lo demás, que si se aparecía una persona que se murió Juan Juárez, y viene Juan Juárez, se murió y apareció y quería hablar con el hermano Antonio y que estaba en la casa y lo miraban todos y demás, decía el padre Gabriel Amort, eran demonios disfrazados. Pero ya en su último libro, en el libro Mi Último Exorcismo, hablaba precisamente el padre Gabriel Amort de las almas errantes y hace un mea culpa, o sea, me equivoqué, reconozco. Yo casi no he tenido exorcismos con almas errantes, pero existen. Y hay colegas que han tenido estos casos. Lo expone el padre Gabriel Amort, el padre también Fortea, pero el padre Amort lo reconoce. Y la Asociación de Exorcistas aquí en Guatemala, allá por el año 2013, para ser exactos, se quiso hacer una pastoral de exorcismo, ¿sí? Y para eso vino un hermano mexicano muy reconocido que va a diferentes comunidades por toda Latinoamérica y trajo a un exorcista que me decía que podía mencionar su nombre. Es el quinto exorcista de Guadalajara, es perteneciente a la Asociación de Exorcismo Guadalajara, México. Se llama Pedro Jaime Orozco. Y en ese encuentro que tuvimos diferentes comunidades, estaba la nuestra, la de Xiomara y la mía, precisamente se tocaron este tema de este nuevo fenómeno que no se imaginaron desde el 2012 al 2013. Habían aparecido entre los 500 en aquel momento sacerdotes exorcistas asociados. Habían aparecido un número de exorcismos a posesos, pero hay que hacer una aclaración. O sea, un poseso, un alma errante, es una persona, ¿sí? Que Dios permitió que por accidente, por alguna circunstancia, todavía estuviera en esta iglesia militante, ¿ya? Que desconocemos en los planes de Dios, sí, no hay una respuesta dentro del magisterio, solo hay experiencias de exorcistas y de las almas del purgatorio, pero comenzaron a pasar. Entonces se dieron cuenta que hacían oraciones con la estola y como que sin nada. ¿Por qué? Porque libre albedrío. Ellos no tienen por qué obedecer al sacerdote si no quieren, ¿sí? Pero en algún momento estos sacerdotes se dieron cuenta que requerían de oraciones especiales, que se arrepintieran por los pecados, mostrarle pecados cometidos. En algún momento los sacerdotes exorcistas confesaban
a la persona que estaba dentro de, valga la redundancia, el poseso, y de alguna manera se ha dado este tipo de circunstancias. Hablábamos con Xiomara y contigo, Antonio, que hay una película, y la película Ghost, aquella de Whoopi Goldberg, que hasta ganó el Oscar por esta película, Demi Moore y Patrick Swayze, precisamente nos narran la historia de esta alma errante accidentada. Por supuesto, ahí ponen el espiritismo como algo bueno y como, ay, qué linda la Whoopi Goldberg, y es medium, pero realmente suceden este tipo de cosas. En El Conjuro 2, para las personas que miran películas de terror, en El Conjuro 2, en algún momento, uno de las almas errantes que estaban dentro de la infestación demoníaca, había alma demonizada, había alma errante y habían demonios, ¿sí? En El Conjuro 2 y en El Conjuro 1. Pero en El Conjuro 1 no habían almas errantes. Lo mencionan. Y a veces yo he conocido exorcistas que se quedan así como, ¿y eso qué es? Me explico. Pero es una realidad. Ha pasado. Lo decía Xiomara hace un rato. Una posesión es eventual. Es un caso muy raro, ¿sí? Y para que se dé dentro de una posesión que esté un alma errante en una persona es remota. Es más, el padre Gabriel Amort se calcula que hizo más de 75,000 exorcismos y no tuvo contacto con una, me explico, pero sí conoció una experiencia del padre Cándido, que él pensaba que era un demonio, un poltergeist burlón, y le pasó a uno de los sacerdotes de esta época que le narra su historia. El caso, él se involucra y se da cuenta que es un alma errante. Entonces, al final, él lo habla, lo narra, pero es una realidad que está pasando en nuestras comunidades. Entonces, a mí me preocupa a veces cuando comunidades de plataforma pedagógica carismática que no tienen el conocimiento de demonología y logra y aparece un alma errante, va a la batalla, le echan agua bendita, la tiran, le hacen oraciones deprecativas e imperativas y resulta que lo que necesitaban era una oración de perdón de esta alma, enseñarle sus pecados, que se arrepintiera, que perdonara, que se confesara si el sacerdote así lo determinara, y la persona y el alma errante se va. ¿Me explico? No necesita de batallas ni de un montón de situaciones. Y tiene características especiales este tipo de posesión. No es demoníaca, sino que posesión de almas errantes. Usualmente la persona vive con una depresión y una tristeza impresionante. Y en el momento en que el demonio toma esta alma, usualmente lloran, pero lloran con aquel dolor porque se sienten atrapados, ¿sí? Y lo que le tiene que hacer el sacerdote como su equipo de apoyo es llevarlos a que haya un desahogo, a que puedan pedir perdón, y que en algún momento, si es necesario, que el sacerdote los confiese y puedan llegar ya sea al purgatorio, a cualquiera de los novísimos, al cielo, purgatorio o al infierno, si en algún momento fuera así, ¿verdad? Pero es una realidad que está pasando. Es muy rara, es muy remota en una posesión, pero sí puede y es más común en una infestación, que esté en algún lugar. Eso sí es más común que exista. Pero, vuelvo a repetir, son casos muy extremadamente raros y es de esta revelación de acuerdo a la cantidad de exorcismos que practican estos sacerdotes unidos. Por eso, yo invito a todo sacerdote exorcista que se una a la asociación, porque un sacerdote aislado
le pueden ocurrir estas cosas y no sabe cómo batallar. En cambio, cuando ya participan en congresos de exorcistas, donde hay más de 600, casi 700 exorcistas batallando para el Señor, con todas estas experiencias es enriquecedor para aquellos que todavía no han pasado estas circunstancias. ¿Sí? Gracias, gracias, mi hermano Luis. Y tocó un punto importante donde los sacerdotes pues se dan cuenta que esa persona que está siendo pues posesa por estos espíritus errantes no reaccionan a los sacramentales. Por eso es como se dan cuenta de que no es un espíritu maligno, no es un demonio. Pues yo voy a contar un testimonio que contó un sacerdote. Dicen que llegó a comer en un restaurante, iba con el grupo de oración que tenía ahí en su parroquia, que estaban comiendo y que de repente le dijo a una de las personas que estaban ahí a su lado, le dice, pásame esto, y que le dice, pásame esto, hija, y de repente le responde con una voz ronca y le dice, no soy tu hija. Y pues el sacerdote se queda en shock, dice que la toma, la saca del restaurante y la lleva al auto y le empieza a hacer preguntas, ¿quién eres? Y ya es cuando empieza a responder, dice, yo soy tal persona, fui asesinado en este restaurante, y ahí pues le da información y le dice, ¿y qué quieres? Le dice, yo quiero ir a la luz. Y ya el sacerdote, como usted dice, lo empieza a guiar, le empieza pues, a ofrecer la salvación de Cristo y ahí el alma se va. Pero es un caso que cuenta ese sacerdote que yo también era muy escéptico y recuerdo que pues en ese momento pues empecé a creer también un poco sobre estas realidades, como dice mi hermano, que no son muy comunes, pero suelen suceder. Pues adelante, hermana Xiomara, para ya ir cerrando el programa. Claro que sí. Es importante recalcar, porque aquí se trata de recalcar, como decían mi hermano Antonio y mi hermano Luis, que esto es extremadamente raro, ¿verdad? Para que no vayamos diciendo que todo es alma errante, por favor, ¿verdad? Porque podemos estar prejuzgando o discerniendo mal. Algo importante es que estos no son reencarnaciones, no es espiritismo, ¿verdad? Porque a diferencia del espiritismo, el vidente o el espiritista invoca a que llegue el espíritu supuestamente de determinado fallecido y que tome posesión de ella misma, ¿verdad? O bien que se presente. En esta situación del alma errante no hay ninguna solicitud. Simplemente llega. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo? No sé. A saber. Yo la verdad es que no he tenido ninguna experiencia de ese tipo, ¿verdad? Pero sí he leído acerca de este tema y lo vuelvo a repetir, es extremadamente raro. Es más común que almas errantes vayan y se presenten en algún lugar, como lo hizo el Padre Pío, que tuvo este tipo de revelaciones, ya lo hemos comentado acá, ¿verdad? En donde habían almas que necesitaban pasar, ¿verdad? Al cielo y necesitaban de alguna misa, lo hablamos en el programa que estuvimos con Silvana Sandoval, pero eso es como lo más común podemos nosotros tener. Pero siempre es importante que ese discernimiento espiritual, hacerlo acompañado siempre de nuestra comunidad y de nuestro sacerdote. Eso es lo que yo puedo mencionar acerca de este tema. Así que ánimo, mis hermanos. Gracias. Gracias, gracias, hermana Xiomara. Pues hermanos, estamos llegando al final de estos programas, de estas almas del purgatorio, de todos estos espíritus, cómo diferenciar, cómo no ser engañados con el demonio, porque nos puede engañar, pues haciéndose pasar para que nosotros caigamos en prácticas que no son lícitas,
sobre estos espíritus que tocamos hoy. Y yo creo, hermanos, que el próximo programa vamos a traer una entrevista, vamos a tener una entrevista con nuestro hermano Víctor Gamboa, pues un teólogo que también tiene conocimiento sobre demonología, y lo vamos a tener aquí para que pues él nos dé de su conocimiento. Es una entrevista que vamos a desarrollar con nuestro hermano Víctor Gamboa y sé que será de mucho provecho para todos nosotros. Pues hermano Luis, para irnos despidiendo, ¿algún punto final? Bueno, solamente como una síntesis de todos estos programas, cuando hablamos experiencia del más allá, nos encontramos con 4 tipos de experiencias, ¿sí? Primero es la de nuestras queridos almas del purgatorio, que son aquellos que ya murieron, ¿sí? Pero siguen vivos en el purgatorio y piden oraciones, misas, viacrucis, oraciones específicas que se haga con ellos, aspersión de agua bendita en su lecho de muerte, etcétera, para que ellos puedan alcanzar el cielo, para que puedan alcanzar la luz de Cristo Jesús. Aparecen también los demonios tipo poltergeists, que son los que llegan a casas, son los que llegan a embrujar diferentes lugares, ¿sí? Los que buscan hacer daño, pánico, causar miedo, desesperanza a los residentes de lugares y demás. Están las almas demonizadas, que son aquellas personas que por su pecado y su iniquidad ya fueron condenados, y Satanás los usa, como bien decía Xiomara, precisamente para una labor, y son tremendamente torturados en el infierno, y si no hacen una misión, seguirán siendo eternamente torturados. Y están las almas errantes, que son aquellas que por un accidente, ¿sí?, no se encuentran todavía en uno de los puntos de los novísimos, cielo, purgatorio, infierno, sino que están por permiso de Dios y por autoridad de Dios en un lugar físico y que están esperando la salvación de las almas. Se me olvidó tocar un punto rápido, y fue que en los exorcismos, en los casos de posesión, ¿sí?, que son extremadamente raros, hay 3 tipos. Está la posesión porque la persona, hay 3 causas, mejor dicho, porque la persona pues consagró su vida a Satanás y le abrió las puertas al demonio, y entró, ¿sí? Y entró y de alguna manera está destruyendo a esa alma. Dios lo permite para que esta persona pueda encontrar la luz por medio de la iglesia y la salvación. Está la posesión de personas que son personas santas, catequistas, personas de iglesia, religiosos, que de alguna manera, por algún bien para la iglesia, para la comunidad, para la orden donde estén, para ella misma, sufren este tipo de experiencias, pero pueden lograr la salvación de su alma. Estas experiencias en Klingenberg, Würzburg y allá en Suiza, están las posesiones, ¿sí? Pero con grado de martirio, es decir, la persona sufre un martirio, pero lleva un objetivo para Dios. Hay algo que Dios quiere para esas personas. Y lo vimos con Santa Gema de Galdami, fue poseída, pasó una cantidad de vejaciones terribles, pero al final ella pudo hablar de la realidad de Satanás y mostró cómo salvar almas del purgatorio y cómo la conversión de los pecados por las posesiones que tenía, el sufrimiento, el grado de martirio que tuvo, fue para lograr la conversión de las almas y la salvación de las almas del purgatorio. Estos casos, como Annalise Mitchell, es un grado de martirio y es para tener de alguna manera un mensaje para la iglesia, alguna situación que se quiera vivir en particular. Por ejemplo, la posesa, cuando se habló en 1823 sobre la Inmaculada Concepción, era para avisar a la iglesia
que venía ya, que el dogma mariano era una realidad. Estos son posesiones, grado de martirio, y un día lo hablaremos un poquito más oportunamente. Está lo que se conoce como la posesión perfecta, y es cuando no hay una manifestación donde el tipo está blanco, con frío, con los ojos trabados, con la lengua bífida de fuera y con una serie de manifestaciones alrededor, sino que estos tienen la misión de prefigurar a Satanás en el mundo y prefigurar al falso profeta dentro de la iglesia. Es un exorcismo perfecto porque llevan el plan de Satanás para cumplirse a cabalidad, y Dios lo permite para que se cumpla la palabra, para luego alcanzar la salvación de la iglesia. Y por eso habla el catecismo de la pasión de la iglesia, que después que la iglesia pase su persecución, la traición del falso profeta y la persecución del anticristo, esta iglesia será fortalecida, será nueva, será purificada y tendrá otro carácter, ¿sí? Y para eso es lo que tenemos que lograr. Me despido. El programa, yo sé que fue muy fuerte, sé que muchas se quedaron, ups. Por favor, escríbanos, pregúntenos, y si está en nuestra posibilidad, iremos respondiendo cada una de las preguntas. Con esto termino. Gracias, hermano Luis. Pues, hermana Xiomara, despídase ya de nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Una bendición volver a estar con todos ustedes. Aquí estamos aprendiendo. Puede ser que en 1 o 2 años la Asociación de Exorcistas nos actualice toda esta información. Realmente estamos proveyendo lo que hasta el momento ellos han definido, ¿verdad? Y también ellos están así como, bueno, hasta el momento esto es lo que va. ¿Verdad? Porque, lo vuelvo a decir, el mundo espiritual es un mundo de misterio, misterioso para nosotros que no lo conocemos. Así que ánimo, mis hermanos, estamos juntos, no estamos solos, y ante todo estamos cobijados por nuestra Santa Madre Iglesia, que es sabia, es madre y es protectora. Hasta luego. Gracias, hermana Xiomara. Gracias, mi hermano Luis, por acompañarnos pues en este programa. Gracias a la página de RAC, Rincón de Apologética Católica, que nos permite este espacio, y a todas las páginas que se unen para transmitir este programa. Y gracias a ti que estás ahí acompañándonos en estos programas. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios nos bendiga a todos y nos fortalezca para que vayamos creciendo en fe, en esperanza y en caridad, en esas 3 virtudes teologales, pues que nos van a llevar a la presencia de Dios. Muchas gracias, hermanos. Los esperamos el próximo programa, donde vamos a tener esta entrevista con nuestro hermano Víctor Gamboa, y vamos a hacer esta oración final, pues para despedirnos, hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido este espacio, este momento de compartir nuestra fe con nuestros hermanos. Te queremos pedir, amado Señor, que abras nuestro corazón a tu amor, que podamos amar como amas tú, Señor, que podamos hacer tu divina voluntad. Pongo en tus benditas manos a todos mis hermanos que están acompañándonos en este programa. Pongo en tus benditas manos a nuestra hermana Xiomara, a nuestro hermano Luis, para que tú los fortalezcas y les llenes de tu sabiduría, amado Señor. Y también pongo en tus benditas manos mi persona, Señor, para que tú puedas hacer tu voluntad en mi corazón. Ponemos en tus benditas manos nuestras familias, la conversión de todos nosotros, de todos los que están alejados de ti, de la conversión del mundo entero, para que todos podamos doblar rodilla delante de ti y reconozcamos que solo tú eres Dios y que solamente tu palabra y tus leyes son verdaderas. Gracias, Señor, por permitirnos compartir nuestra fe. También a ti te damos gracias, Santísima Madre, Virgen María, que siempre estás acompañándonos en este camino al cielo. Te damos gracias y te queremos pedir que también reines junto con tu Hijo Jesucristo en nuestros hogares. Nos despedimos de este programa y te pedimos que te quedes en nuestros corazones y nos acompañes
diario para que podamos estar fortalecidos con tu presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues gracias, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Hasta la próxima. Adiós. Despídanse, hermano. Bye. Bye, adiós.